Mi querido Lalo, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes ya retomando nuestro conversatorio. Bueno, porque dimos unos días en las vacaciones santas. Así que pues les doy la muy cordial bienvenida. Muchísimas gracias siempre. Hoy tenemos un gran invitado y además un gran amigo. Además, Gracias. fue, pues traemos traemos historia hoy porque, bueno, desde mi padre trabajó con él, ahora llevamos bueno, yo la verdad siempre digo que la mejor herencia que me dejó mi padre, pues fue los amigos que pudimos seguir con esta trayectoria y seguir con con esta profesión, con esta vocación, con este modus vivendi, como le llamamos cordialmente. Entonces, pues hablar, pues, ¿qué les puedo decir? Pues mire, pues Eduardo Hernández, experto en temas patrimoniales, no solo contador, no solo abogado, sino que además especialista en un referente en la materia fiscal, todo de la Universidad de Guadalajara, alumno, por supuesto, destacadísimo y egresado pues ya doctor en ciencias de lo fiscal por nuestra institución hermana. Es que les puedo decir, pues nada más escucharle, siempre le vamos a aprender, así que siempre va a ser un privilegio contar con él y más en este espacio que es nuestro Conversando con Orfe para toda la comunidad que hacemos con muchísimo cariño, pero que nuestros invitados, que Lalo, pues realmente pues es de casa, no necesita grande presentación o grande invitación, realmente. Entonces, pues Lalo, gracias por haber aceptado la invitación, siempre muy amable, muy gentil. Al contrario, creo que el tema es importante. Hoy es el último día para presentar declaración anual, pero yo le digo que contador que no presenta luego una complementaria no es contador. ¿No? Así digo yo, no, pues a la primera no sale nada, ¿no? A la primera, pues está mal. Así luego dice, oye, ya la presenté, ya terminé. No, pues entonces está mal hecho, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, vamos a ver este tema de la persona física. Me parece que seguirá siendo, yo creo que una de las preocupaciones de la persona física. Este tema de discrepancia fiscal, este tema de ingresos no declarados, este tema pues de alguna otra manera, cómo cuidar, ¿sí? El entorno, el contexto, el tema en la física, que aparte quedó perfecto hoy, ¿no? Que es el Día del Niño, además. Claro, El último día para la presentación de la declaración para un contador no normal, porque si es un contador normal, pues va a presentar una complementaria, ¿no? Y entonces, para poder corregir todavía muchas cosas y dejar perfectamente bien el cumplimiento y la declaración del ejercicio. Pero a ver, platícanos. La verdad es que yo vengo a aprenderte y a ver, platícanos qué aspectos, a ver, podrían faltarnos o pudiéramos no dejar a un lado, tendríamos que tomar en cuenta. Acuérdate que mi padre siempre decía pues que había que cuidar siempre al empresario, o sea, siempre a la persona física. Y si había que tomar algún riesgo, pues habría que diversificarlo, diluirlo o simplemente asumirlo, pues en las personas jurídicas, o sea, que son de alguna otra manera, ¿no? Que ya en materia fiscal, pues ya no existe el tema del velo corporativo, pero y ya no existen las acciones al portador y muchas otras cosas que han cambiado. Pero lo que sí es un hecho es que el empresario sigue teniendo ese tema de que en el tema personal, ¿no? O sea, en el tema fiscal, cómo estoy, declaro qué riesgos tengo, y yo sí creo que quién mejor que tú para platicarnos de esto. Lalo, bienvenido aquí a tu casa, no necesitas, la verdad, grande. Al contrario, te estoy quitando tiempo valioso para todos nosotros para escucharte. Lalito.
Gracias. Bienvenido aquí a tu casa, conversando con Orfe. Gracias, Lalo. A ver, adelante, platícanos de esto. ¿Mm? Sirva este momento para un homenaje a tu padre, a tu madre, a tus hermanas y a ti, y a todos los que los han acompañado en su vida, como familia, como instituciones, que han sido grandes referentes. Esto que vamos a compartir, también un gratitud a todos nuestros profesores en las aulas y a todos los académicos. Tu padre nos explicó esto que vamos a explicar hoy en marzo de 1984, Sí, sí. a 20 años, hace 41 años. Y, y tu padre decía que hay que cuidar a las personas físicas Ujú, ujú, porque son las que realmente existen. Si protegemos a la empresa, pero no protegemos a la persona física, estamos cometiendo un gran error. Y ujú. parte lo comparto. Tus hermanas y tú han sido grandes instituciones, generado grandes instituciones, cultivando ese legado de nuestro maestro de vida, no solamente profesional, don Carlos Orozco Felgueres, a quien le otorgamos un reconocimiento, nuestra gratitud. Sin él no estaríamos aquí. También a nuestros padres, de todos nosotros, mi padre, que él me enseñó la primera declaración de persona física que yo hice, tenía yo 10 años de edad. Mi papá trabajaba en Hacienda, pero yo les preguntaba a mis clientes cuánto quieren pagar y yo así calculaba, llenaba el impuesto y revertía la tarifa. Al cabo mi papá trabajaba en la Hacienda y yo aseguraba que mi papá la revisara para que no tuvieran problema. Era un médico, un ingeniero que era mi profesor y un arrendador de inmuebles. El arrendador me dijo lo que quiera, lo que deba de pagar. Y le dije, don Beto, yo así no sé. Le dije, yo así no sé. Entonces, sirva este reconocimiento y gracias por cultivar con ética la cultura en beneficio de la persona física, del empresario, de los miembros de una familia. Y también quiero agradecer a nuestro equipo de Armonía Irina porque hemos tratado de cultivar esos valores de nuestro profesor Carlos Orozco Felgueres. Gracias, Muchas Gerardo. gracias. Gracias y muchos saludos a todos. Gracias. ¡Ay, ahí está tu H socia! Oh, pues estamos de manteles largos. Mucho gusto saludarlos a todos. Gracias, gracias. A ver, entonces, a ver, ahora sí que platíquenos, ustedes como expertos. em, Gracias. ¿Qué nos está a ver, qué no se nos puede olvidar? A ver, ¿qué no se nos puede olvidar cuando estamos pensando, elaborando, analizando, estudiando, concentrando información, contabilizando? Estamos, pues, por supuesto, soportando con documentación. O sea, qué no se nos puede olvidar cuando estamos hablando de el cumplimiento fiscal de la persona física? Mira, la fuente del cumplimiento fiscal es el patrimonio mismo, el movimiento del patrimonio y los vínculos que tiene el empresario, la persona física, con su familia, con sus empresas, con otras empresas. Es su relación. Eso es lo más importante. Nosotros partimos de un balance activo, pasivo, capital, también ese es el patrimonio financiero, pero también tenemos que partir, Carlos, de lo que nosotros hablamos aquí. Aquí tenemos el patrimonio jurídico. El patrimonio jurídico que son no solamente los beneficios, sino también los deberes. Los beneficios, decía Carlos, tu papá,
mi gran maestro, nuestro gran maestro, beneficios explícitos e implícitos, pero algunos beneficios, aun cuando sean, aunque no generen impuestos, de todas maneras generan obligaciones o de informar o de declarar, algunos de ellos que están condicionados para que no sean grabados y algunos de ellos están condicionados para que no sean objeto de discrepancia. Entonces, ¿qué no se nos debe olvidar? Más que cuánto impuesto voy a generar en la declaración anual, es cuáles son las contribuciones que originan y en dónde tengo operaciones patrimoniales, no solamente en México y en el mundo. Y lo primero que tengo que partir y preguntarme, ¿soy persona física y soy residente de qué país? Porque en ocasiones soy residente de México, no importa de qué nacionalidad sea, es mi primer pregunta. ¿Soy residente de dónde? Y luego, ¿en qué partes del mundo estoy realizando operaciones patrimoniales, sea bancarias, sean corporativas, sean patrimoniales, por tener inmuebles, por realizar depósitos, por tener tarjetas de crédito, en todo el mundo? Por el hecho de ser persona física, dice la ley impuesto sobre la renta, y esto es muy importante, aquí está, las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta, los residentes en México respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde proceda. Es decir, no es qué conceptos me generan impuestos, sino es dónde está mi patrimonio y dónde estoy realizando actividades con ese patrimonio, qué empresas tengo en todo el mundo, qué vínculos tengo con esas empresas en todo el mundo. Para empezar, esto es Worldwide Income, en todo el mundo. Entonces, esto es lo primero que no se me tiene que olvidar. Y las otras partidas muy importantes, Carlos, pido permiso a mis compañeros para irme directamente, si están de acuerdo, a estas partidas, que puede ser que no sean ingresos. Préstamos. ¿Qué préstamos estoy recibiendo o estoy otorgando? ¿Por qué? Porque el recibir un préstamo u otorgar un préstamo es un movimiento que puede generar discrepancia. O lo reciba, no importa, de una persona física o moral, o de una, o lo otorgue. Donativos, premios, viáticos, exención por casa, de enajenación de casa habitación, herencias y legados. Quisiéramos partir esto y cualquier otro movimiento. Quisiéramos partir de ahí. Y aquí es muy curioso, porque un préstamo no es ingreso, pero un préstamo, según el artículo 90 de la ley sobre la renta, cuando exceden préstamos, donativos y premios de 600,000 pesos, estoy obligado a declarar. Y si no los declaro, hay consecuencias. Y viáticos, exención por enajenación de casa, habitación, herencias y legados, por el mismo 93, está condicionado a que se declare y si no, se pierde la exención. Aquí hay dos comentarios. Primero, Carlos, que los préstamos, como nos explicó tu señor padre, no son, aquí está, los préstamos, decía Carlos, hay ingresos en lato sensu y hay entradas y hay ingresos. Un préstamo recibido no es ingreso. Pero desde el punto de vista del artículo 90 lo tengo que informar. Un préstamo cobrado no es ingreso, pero por el artículo 91
ese préstamo recibido me puede generar una discrepancia fiscal y tengo que soportarlo. Un reembolso de capital hasta la cuca no se considera ingreso, pero lo tengo que soportar. Y esto, como lo hemos visto, tiene que estar soportado formalmente. Tanto sugerimos con copia certificada, con ratificación de firmas, con escritura pública. Y los ingresos, esta cédula nos la explicó tu papá, ¿tú te acuerdas? Los ingresos pueden ser objeto o no objeto. Por el artículo 90, personas físicas, los ingresos en efectivo, en bienes, son objeto. Los devengados, cuando lo señala esta ley, son objeto. En crédito son objeto, excepto cuando la ley específicamente señale que hasta que sean cobrados. En servicios, cuando lo señale la ley o de cualquier otro tipo. Luego, los ingresos objeto, los no objetos son los ingresos en servicio cuando no lo señale la ley, y los ingresos objetos se clasifican en gravables y en exentos, o exceptuados. Exceptuados son todos los conceptos del artículo 93, horas extras hasta el límite, previsión social con las condiciones, casa habitación con las condiciones, donativos, etcétera, etcétera, y los que no están exceptuados son gravables. Y los gravables se clasifican en acumulables y en no acumulables, es decir, que están o a tasa fija, como los premios son no acumulables, pagan una tasa del 1%, los premios, pero si no los declaro, se convierten en acumulables, los premios. Como tú dices, ¿qué tengo que tener en cuenta? Es esto. Esta gráfica que nos le explicó nuestro maestro Carlos Orozco Felgueres en 1984 a nosotros. Y decía Carlos, los exentos, decía él, son los abominables, los acumulables. Los B son los no acumulables, son beautiful, decía él. Y los G son los exentos, son los de Carlos, decía él, los exentos. Entonces, es la clasificación A de acumulables, B no acumulables y C exentos. Aquí tenemos las entradas, esta gran clasificación que tenemos que realizar. Si no lo hicimos ahorita, ya al 30 de abril, como tú decías, pues tenemos oportunidad mediante complementaria y cotejando con el dictamen de la persona moral. Tenemos que cuidar el vínculo, partes relacionadas, personas morales, otras personas con la persona física. Y volviendo a este tema, fíjense, préstamos no es un ingreso, pero el artículo 90 dice, aunque no sea ingreso, por favor, decláralo cuando préstamos, donativos y premios exceden del, a ver cómo hacemos esto para acá, aquí está, cuando exceden de 600,000 pesos. Y luego dice el artículo 150, en la declaración a que se refiere el primer párrafo de la declaración anual, los contribuyentes que hayan tenido ingresos que exceden a 500,000 pesos, la totalidad, incluyendo por los que no se paga impuesto, entre ellos fracción 17, que son viáticos, 19, que es casa habitación, inciso A, y 22, que son herencias y legados. Estos herencias y legados deberán declararse por cualquier monto, porque así lo establece el artículo 93. Viáticos, exención y herencia y legado, dice, las exenciones previstas en la fracción 17, 19 y 22 no serán aplicables cuando los ingresos correspondientes no sean declarados en los términos del tercer párrafo del artículo 150, estando obligados a ellos. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando estos conceptos, sumado a los demás ingresos, incluyendo por los que no esté obligado, excedan de 500,000 pesos, deben declararse para que estén exentos. ¿Cuándo debe declararse? Los viáticos es una herramienta de trabajo, nos lo enseñó también Carlos Orozco Felgueres.
Los viáticos no debiera ser ingreso porque es un reembolso. La enajenación de casa habitación sí es ingreso. La herencia y legado, la opinión que tenemos en armonía, Carlos, esto es importante, te lo dejo para otro seminario, otro conversatorio. Los donativos y las herencias y legados, en nuestro punto de vista, son transferencias de patrimonio. Para que sea ingreso, tienen que incrementar tu patrimonio como consecuencia de la generación de una actividad. En Estados Unidos el estate tax no es income tax, es por la herencia, o el gift tax por los donativos, se considera transferencias de patrimonio. En España, el impuesto a las sucesiones o donaciones son transferencias. Por aquellos que tienen inquietudes de que si se va a grabar la herencia y los donativos en México, tratando de modificar la ley impuesto sobre la renta, y dicen, es que en todos los países del mundo se está gravando, o por lo menos de la OCDE. En los países del mundo se está desgravando. En Madrid está exento al 99%. En la Comunidad de Madrid. En otros países, el inheritance tax, como en la Gran Bretaña, el patrimonio que genera actividad económica o el patrimonio que tiene que ver, que lo estás utilizando para tu familia, tu vivienda, con determinadas condiciones está exento. Pero son impuestos diferentes que el impuesto sobre la renta o el income tax. Entonces, es diferente. Aquí en México, estos conceptos están incluidos en la ley de impuestos sobre la renta. Nosotros sugerimos que haya una modificación para que no se consideren impuestos dentro del impuesto sobre la renta. Pero como está ahorita, Carlos, préstamos, donativos y premios hay que declararlos. Hasta aquí es el primer comentario. ¿Cuándo exceden de 600,000 pesos? Préstamos, donativos. Si no se declaran, aquí están las consecuencias. Aquí está. Aquí está, gracias, Irina. Dice, tratándose en el quinto párrafo, dice, tratándose de préstamos y donativos que no se declaren o se informen a las autoridades fiscales, estos serán ingresos del capítulo 9 del título 4. O sea, los préstamos y donativos que estando exentos, los donativos o los préstamos que no son ingresos, por no haberse declarado, se consideran ingresos del capítulo 9, título 4. Ese es el primer comentario. ¿Cuál es tu punto de vista hasta aquí, Carlos? A ver, entonces, tengo tres en tu lámina anterior que se suman entre ellos. O sea, préstamos, donativos, ¿sí? En la primer lámina que estabas viendo, estos préstamos, donativos y premios se suman entre ellos, es decir, en su conjunto o en lo individual, si pasan de 600 de un mismo ejercicio fiscal, se tienen que, a ver, déjame, a ver si estás de acuerdo conmigo, a ver si estás de acuerdo conmigo. Se tienen que informar, porque cuando hablo, no sé, siento que solo declaro lo grabado. Correcto. O sea, ¿no? O sea, solo declararía lo grabado. Informo lo que no está grabado o lo que no está ingreso, salvo que la propia ley me obligue a hacerlo. Entonces, préstamos, donativos y premios en su conjunto o en lo individual pasan de 600 en un ejercicio fiscal, están obligados a informarse en la declaración anual. Y viáticos, enajenación de casa, habitación y herencia, que en su conjunto o en lo individual, con tus demás ingresos, pasan de 500,000. De manera que sería muy difícil, que no tendrías que informarlos, porque sumados entre ellos, junto con los demás ingresos, que no pases de 500,
pues estaría muy difícil. Entonces, prácticamente estamos hablando de no olvidar que nuestra declaración anual, si yo tengo que presentar declaración anual, es que obtengo ingresos. Y si esos ingresos que obtengo se suman con viáticos, enajenación de casa, habitación y herencia, pues propiamente los tendría que estar informando para a ver si están de acuerdo. Para conservar la exención. O para que no generen discrepancia. Así es. En caso, Para conservar la exención y para que no generen discrepancia fiscal, o sea, porque si no habría diferencias, o sea, y ahí es donde me voy a meter. ¿Cuál es el significado de tener discrepancia fiscal? así es. Ahora, aquí nada más precisando, ahorita vamos a entrar en el genérico de discrepancia fiscal. Estamos entrando en conceptos que, aunque están en el artículo 91 de discrepancia fiscal, la ley de impuestos sobre la renta señala que los préstamos y donativos se consideran gravados en los términos del título 4, capítulo 9. Lo dice la página 27. Aquí está. Es decir, las personas físicas residentes en México están obligadas a informar en la declaración del ejercicio de préstamos, donativos y premios, como tú lo explicaste ahorita, cuando excedan de 600,000 pesos. Si no se declaran, sí, perdóname, como tú bien lo dices, si no se informan, quiero mantener ese concepto. Si no se informan, la consecuencia es que se consideran gravados los préstamos y donativos por el capítulo 9 de otros ingresos. Y yo quiero señalar esto porque no es precisamente el concepto de discrepancia fiscal en general, sino, aunque está en el artículo 91, este concepto, aquí está, 90 y 91, se consideran gravados. Pareciera que es una hipótesis específica, un supuesto específico del 91. Podríamos decir, Carlos, que en el 91 está regulada la discrepancia fiscal y además préstamos y donativos y premios. Préstamos y donativos que no se declaren van a ser grabados por el capítulo 9 de otros ingresos. Y los premios siguen siendo grabados por el capítulo 7 de premios, pero en lugar de estar a la tasa del 1%, se van acumulables a la tarifa del artículo 152. ¿Y dónde? Que ahí habría algún tema que solo puedo preguntarles a ustedes. O sea, para que esté exento, tuvo que haber estado grabado y tuvo que haber sido ingreso. Y si me estás hablando de que el préstamo no es ingreso, sino es entrada, me parece que grabarlo por no informarlo es hacerlo ingreso, lo cual ahí está el tema. Es que el préstamo no es un ingreso, es una deuda. Sí, mira, aquí nos están haciendo favor de preguntar. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahorita vamos a responder las preguntas que están aquí. Síganlo haciendo, por favor. Nuestro punto de vista es que si el préstamo está debidamente soportado con la formalidad, con fecha cierta y que puede ser presentado como una prueba ante un tribunal, aun cuando me lo tipifiquen en el artículo 90 como ingreso, no en el 91 como ingreso, aquí, esto por estructura de ley, como nos lo explicó tu papá. Si yo llego al título primero, disposiciones generales, el objeto de la ley pues, sobre la renta son ingresos. Los préstamos no son ingresos, ya no les sigo leyendo.
Llego al correcto, artículo 90, título 4, me dice, son ingresos. ¿Ingresos qué son? Los que me incrementan mi patrimonio. Un préstamo correcto, incrementa mi patrimonio porque tengo un activo pero un pasivo. Si yo puedo demostrar, de acuerdo, ya no le sigo. Este artículo 91 está yendo más allá. correcto. Entonces, si no lo hice, me puedo defender. Nuestra sugerencia, Carlos, es hacerlo. Ahora en la declaración. Yo prefiero soportarlo con una declaración complementaria que con una defensa en un tribunal. Sí. Me sale más barato. En una Oye, medida. y además, siempre nos ha platicado el empresario, oye, es que, ¿por qué no declaramos, recibí 3 millones, pero pues, ¿por qué no le ponemos 601? ¿No? O sea, no quiero que sepan que tengo 3 millones ahí para gastar, ¿no? O sea, oye, ya te informé que recibí un préstamo y pues pasó el umbral, pero pues me da no sé qué informarte el monto exacto. Tengo que decirte que nosotros ha habido sí, momentos muy importantes de donaciones y de herencias no, en donaciones que nuestros clientes deciden no declarar. Prefieren soportar muy bien la donación Fíjate. o el préstamo. Y cuarto párrafo de la. Sí. ¿Por qué? Gracias, Irina. ¿Por qué razón? Por dos. Primero, si tengo un préstamo, que recibí un préstamo de 100 millones de pesos, no quiero que sepan que yo recibí 100 millones de pesos, Así porque es, si se ponga esa información, mi nivel de seguridad puede estar vulnerable. así es. Y dos, nos ha pasado también casos donde los padres o los hijos le donan a sus ascendientes o descendientes o a su cónyuge, y en ese caso, el cuarto párrafo del artículo 91 que aquí tenemos, que si gustas compartirlo, todo este material con todas las personas que nos hacen favor de acompañar, dice que no se toman en cuenta los depósitos que efectuó el contribuyente, entre otros, dice, no se consideran los traspasos entre cuentas del contribuyente o cuentas de su cónyuge, ascendientes o descendientes en línea recta en primer grado. Entonces, cuando nosotros tenemos soportado, Irina, con contratos de donación, hemos decidido, nuestros clientes prefieren por seguridad, por tranquilidad, no hacerlo. Esto también queremos hacer en este momento nuestra gratitud a Sergio, tu padre y tu abuelo, Sergio, que Sergio Aguirre, el ministro Aguirre, que fue mi maestro, Sergio Aguirre, que fue nuestro socio, también así como tu padre, y él decía, es legítimo y es lícito, decía el ministro Aguirre, que por razón de prudencia soportes y te aproveches de este beneficio explícito. Ujú. Y este beneficio explícito, Irina, nosotros hemos, con nuestros clientes, decidido no declararlo, no por esconder, sino por prudencia. De acuerdo. Y gracias a Dios, nuestros clientes muchas veces prefieren, dado los montos, no informar, ¿no? Así es. Entonces, es algo que tenemos que ponderar, pero cuando no lo declaras, tienes que soportarlo muy bien, mucho mejor. Cuando lo declaras también, ¿no? Pero cuando no lo informas, como bien lo precisas, aclararlo esto, ¿no? Así es. Muy bien. Inclusive, no informarlo, la ley te obliga a declararlo.
¿Por qué lo digo? Porque solo declaramos los grabados. Eh, Así es. bueno, eh, y pudiéramos no declarar los grabados no acumulables que hacen pago definitivo, ¿ok? Esos tampoco pudiéramos declararlos en la anual, pues, o sea, eh, pero de ahí en fuera me parece que estos exentos que tenemos de viáticos, casa, habitación y herencia, por el monto y que se suman con los demás ingresos, pues prácticamente en la situación, en el ejercicio en que tú recibas, es decir, te quedes con un viático, hombre, te beneficies de un viático que no comprobaste en beneficio del patrón. ¿Mm? O sea, hay que decirlo así, o sea, que tú lo hiciste un ingreso propio, o sea, de alguna otra manera, y no como atinadamente lo dices, Lalo, como una herramienta de trabajo en beneficio de la empresa o del empleador. En ese momento puedes tener un ingreso grabado que hoy por hoy está sujeto, está exento, pero está condicionado a que sea en beneficio del patrón y esté comprobado en su totalidad. Y, y, y de ahí en fuera, pues yo veo muy difícil que si tú tienes un viático que no compruebes, que tú vendas una casa habitación o que tengas una adjudicación de una herencia, pues propiamente no lo incorpores en la declaración anual cuando lo vas a sumar con los otros ingresos que se supone que tienes que declarar. Sí, señor. Aquí nos preguntan por el chat, Carlos, que cuáles son los requisitos que se deben cumplir para que los viáticos no sean ingresos. Pues primero vamos a ver en qué dice, el primer requisito es que se informe. Y el segundo requisito también se establece en el 263 del reglamento, que no estamos obligados a informar en la declaración anual. Mira, aquí utilizan la palabra que tú señalas, informar. Del ejercicio fiscal de que se trate, los obtenidos cuyo monto no exceda de 500,000 pesos y la suma de viáticos percibidos no represente más del 10% del total de ingresos que le hubiera pagado el patrón por Entonces, concepto de la prestación del servicio. exacto, o sea, prácticamente el viático le quita la obligación al que hace el viático en beneficio del empleador. Entonces, nada más nos quedarían venta de casa, habitación, ¿sí? Eh, obviamente por en la parte exenta, ¿sí? Y la herencia que no tiene top, no tiene umbral, pues no tiene mínimo. Bueno, el mínimo sí lo tiene, pero son 500,000, pero junto con tus demás ingresos. Entonces yo, como una conclusión es, si tú vendiste tu casa habitación, ujú, y quieres mantener el monto exento que está permitido, y tú recibiste una herencia y quieres mantener el total exento de la adjudicación de la herencia, pues nada más que no se te olvide informarlo en la o sea, tienes que presentar declaración anual para conservar la exención. ¿Qué opinan? Sí, ahora, ¿cuál es el momento de informar la herencia o legado? A más tardar cuando nos lo adjudiquemos. Que si Sí, soy el porque único, puede ser en varios ejercicios, ¿no? sí, si se va a si la adjudicación es sucesiva, puede ser en varios Correcto, ejercicios. A más correcto. tardar. Si soy el único heredero o si soy un legatario, ya lo conozco, porque hay un principio jurídico que los efectos de la herencia y el legado son a la muerte del de cuyos. Ujú, Se ujú, ujú. retrotraen los efectos. Pero es igual que la condición suspensiva, ¿verdad? Yo no declaro cuando está sujeto a la condición suspensiva hasta que sucede ese acontecimiento. Si Ujú. somos varios herederos o legatarios o no conozco, pues no estoy obligado a lo imposible. Por eso es Correcto. tardar cuando lo voy adjudicando. ¿Hasta aquí algún comentario, Irina? No, Jaime, ¿verdad? Digo, la importancia sí, creo que ese análisis del momento en el cual se considera que ya eres el beneficiado por la herencia o legado,
Y bueno, como decía el señor Carlos, la importancia de la exención en temas de casa habitación. Así es. Gracias, Irina. También preguntan que si debe estar protocolizada o elevada a escritura pública el contrato de donación. Depende en qué estado se realice la donación y en qué país, por la formalidad. Existen estados como Jalisco que la donación de dinero no requiere escritura pública. Entonces, la sugerencia es que sea copia certificada o ratificando firmas para darle fecha cierta, para que sea una prueba válida procesalmente. O si es en efectivo, arriba de 5,000 pesos, tiene que pasar por el notario. Si es en la mayoría de los estados, así. Si es de inmuebles, por cualquier monto, ¿verdad? Correcto. Entonces, si es de acciones también, en qué estado lo está realizando esa Así donación? es. Aplicar las Ujú. formalidades que te Así señala el es. Código Civil del estado en particular. Como dices, estado o jurisdicción, porque pudiera darse una donación en otro país, que también se debe de informar aquí, como bien lo señalabas, no nada más ingresos, sino donativos, y eso en la realidad se da mucho, o sea, de repente algún donativo de una cuenta bancaria en el extranjero o de algún inmueble en el extranjero, que de repente las formalidades o de acciones de compañías extranjeras, que las formalidades cada jurisdicción las tiene y que es indispensable, primero, tener soportes, como bien lo señalas, Eduardo, y dos, informar. Sí, gracias, Irina. Los soportes son los que señala la ley en el lugar donde realizaste el acto o el lugar donde está ubicado el bien, Así es. que es objeto de herencia, donación o enajenación. El tema de la residencia fiscal, ¿cómo nos ha generado temas? Porque, por ejemplo, los que viven o trabajan o tienen vacaciones o tienen negocios o tienen un contacto eh, eh, prácticamente permanente con Estados Unidos. Entonces, hombre, no hay doble residencia fiscal, o sea, hay una sola residencia fiscal, pero luego confunden con que en Estados Unidos son residentes. Ok, para efectos legales, nosotros hemos confirmado que para efectos legales, ¿sí? De alguna u otra manera, ¿sí? Naciendo allá o teniendo la nacionalidad, pudieras convertirte. Pero bueno, tendríamos que regresar a la definición de residencia fiscal en nuestro territorio nacional, ¿sí? En donde, pues obviamente, donde tengas tu casa habitación o simplemente el tema del centro de intereses vitales para confirmar la residencia fiscal en México y poder declarar la renta mundial. ¿Mm? Sí, nosotros, y aquí es muy importante, de donde eres residente, tienes que considerar residente fiscal o residente migratorio o ciudadano, o qué ciudadanías tienes. Ujú, Atendiendo a eso, tienes que diseñar una planeación patrimonial integral. ujú, ujú. ¿Por qué razón? Así como existe, voy a irme al tema, primero voy a lo más sencillo. Como bien lo dices, tenemos casos de personas que viven en un país, pero son residentes fiscales en otro. O tenemos casos de personas que, ¿por qué? Como lo explica ahorita Carlos, su centro de interés vital. O sea, el primer caso, ¿dónde se encuentra mi residencia en México? Donde haya establecido la casa habitación. En algunos países se establecen combinaciones de los 183 días con promedios de prevalencia, con promedios de años, y entonces en base a eso se establece la residencia. En México no es en donde estuve la mayor parte del tiempo. En México es dónde está mi casa habitación, y si tengo casa habitación en México y también en el extranjero, dónde se encuentra mi
centro de interés vital, es decir, donde tengo más del 50% de los ingresos totales. Correcto. Existen países como los Estados Unidos que algunas visas me permiten Ujú. ser residente para carácter legal migratorio, Así pero es, no necesariamente residente fiscal, como tú lo señalas. así es, así es. Entonces, tenemos que aplicar el derecho de cada país para identificar de dónde soy residente fiscal. ¿Y por qué? Porque de donde soy residente fiscal me aplica el Worldwide Income, es decir, voy a declarar ahí mis ingresos que perciba en todo el mundo. Y como lo hemos dicho aquí, también mis inversiones en todo el mundo. ¿Existe alguna cultura, gente que piensa que porque hice un depósito en Estados Unidos o en Europa o en Asia, entonces ya no tengo que declararlo en México o no lo tengo que informar en México o no es Ujú, discrepancia fiscal en ujú, México? ujú. Y aquí es donde es importante entrar a este concepto del artículo 91 que dice, podrán ser objeto de discrepancia fiscal cuando se compruebe que las erogaciones en un año de calendario sean superiores a los ingresos. Erogaciones a los ingresos declarados. ¿Qué quiere decir? Que entre más declare o informe, más soporto mi discrepancia fiscal con las consideraciones que hemos hecho. ¿Y qué se considera erogación? Dice el segundo párrafo, también pudiera decir, entre otros, los gastos, adquisiciones de bienes y depósitos en Ujú, cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de crédito. Fíjense, a las tarjetas de crédito no hago depósitos, a las tarjetas de crédito hago pagos. Entonces, por eso, Carlos, aquí también a ver si luego nos invitas a hablar de hermenéutica. Cuando le hicimos el homenaje a tu papá, el hablar de la hermenéutica, que ya lo hemos hablado, pero si sí. pudiéramos tener una sesión, cuando decimos, ¿qué es un ingreso? ¿Y qué es erogación? Decimos, oye, si establecen cargas a los particulares, son de aplicación estricta. Las otras aplica cualquier método de interpretación, pero también las de aplicación estricta que tengo que interpretarlas. No puedo aplicar algo si no lo interpreto. Y la aplicación puede ser restrictiva, estricta o extensiva. En este caso, la aplicación estricta no está conflictuada con la interpretación sistemática. Ujú, 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 Hablaba de ¿te acuerdas? Una interpretación que ahora llamamos holística, es una ujú. interpretación integral. Sí, ahora le llaman histórica, ¿no? Histórica, interpretación histórica. Sí, tu papá nos hablaba de interpretación hermenéutica, es decir, Ujú, hermenéutico, exegético, que es contextual, sistemático. Voy a interpretar qué es un ingreso. No es literal, sino ingreso es sistemático. ¿A qué se refiere? Si así estoy es. grabando los ingresos, ¿qué incrementa mi patrimonio como consecuencia de una actividad? Como decía, por eso el préstamo no es ingreso, por ejemplo. Luego, erogaciones, un gasto, pero puede ser que yo gasté en crédito y la erogación sea cuando pago. Luego, adquisición de bienes, si yo adquiero un bien en crédito, este concepto de discrepancia fiscal no es muy claro porque tal pareciera que es un estado de flujo de efectivo de origen y aplicación de recursos. Y entonces yo Ujú, tengo ujú, que ver que una cosa es gastar, adquirir y depositar y otra cosa es pagar lo que gasté, pagar lo que adquirí y cómo deposité lo que realicé.
O sea, son conceptos muy curiosos, porque puede ser que diga, oye, ya adquirí un bien. Sí, pero espérame, si lo adquirí en crédito, ¿por qué me genera discrepancia fiscal? Debiera Ujú, ser ujú. el pago de del precio de la adquisición de ese bien o el pago del gasto que realicé. Y luego, si lo pagué con tarjeta de crédito, gasté, pagué con tarjeta de crédito y luego pagué la tarjeta de crédito. Pueden ser tres actos jurídicos diferentes de un mismo concepto. Gasté, pagué con tarjeta de crédito y luego pagué a la tarjeta de crédito. Entonces, aquí, Carlos, lo que nosotros sugerimos en personas físicas, si estuviera aquí tu papá nos diría, Chaparrito, tienes que hacer un estado de origen y aplicación de recursos, estado de flujo efectivo, para ver los cambios patrimoniales que tiene el empresario o los miembros de una familia, para ver qué implicaciones tiene y de ahí derivado la obligación de informar. Sí, es que el tema es, fíjate que hay muchos paradigmas todavía. Todavía me encontré hace poco el contador que le dice al empresario, usted pida factura de todo, tráigame los comprobantes de todo y aquí los aprovecho yo. Y las declaraciones, o sea, le mete no deducibles a la empresa o le mete deducciones que el empresario no puede tomar porque no tiene ingresos declarados. O sea, ese tema que me parece que habría que romper y que trataremos, intentemos no confundir, comprobar contablemente un gasto que deducirlo. Y ahora tenemos otro ingrediente. No es lo mismo contabilizarlo que deducirlo y que materializarlo. O sea, son cosas que necesitamos evolucionar. O sea, y me parece que una de las recomendaciones es otro paradigma. Las declaraciones, lo escuché la semana pasada. Es que sigo trabajando con las declaraciones anuales de las personas morales. Las físicas después las vemos. Le digo, es al revés. Claro. Primero cuida al socio y luego cuida su empresa. A la Cierto. empresa no la van a meter al tambo. O sea, primero las de los socios y primero la de sus empresas. Y yo digo que en ese orden, me parece que el tratamiento fiscal y el cuidado que tenemos primero va a los accionistas o a los empresarios más que a sus propias empresas. ¿Qué opinan de esto? Absolutamente. O sea, y el cuidar al empresario implica protegerlo. Incluso el tema del empresario es, nosotros lo que buscamos es, y lo voy a decir con todo respeto y a mi país que amamos a México, y nosotros promovemos la cultura de cumplimiento. Pero si donde tengo que preocuparme por deducirlo todo es en las personas morales. En la persona física tengo que preocuparme más por, como tú lo estás diciendo, por cuidar a la persona física y proteger a la persona física. Y en la persona física tengo que privilegiar su tranquilidad. Y si quiero efectuar deducciones, claro, que sean procedentes, prefiero en la persona moral. Además que en la persona física tenemos límites de deducciones que no Así hay en es. la persona moral. Entonces, Sí, ese tema es complicado. O sea, me parece que y ahora súmale lo del beneficiario controlador. claro, Miren, por ejemplo, ahorita casos de la vida real, como dicen, oye, no me devuelven los saldos a favor. Oye, no le muevas. O sea, ¿qué quieres que te devuelvan? Eso es para asalariados que tienen un solo patrón, que les pagan lo mismo, que aplican la tarifa by the book, que tienen un saldo a favor por sistema. Pero de otros temas de recuperación de saldos a favor, cuando el beneficiario controlador del dueño está dentro de las empresas en cuentas de deudores, en no deducibles, en aportaciones para futuros aumentos de capital, en préstamos que le hacen a los socios, y todavía quieres, o por supuesto, recuperar saldos a favor de cuentas fiscales que traen diferencias,
Es muy difícil. O sea, yo como les digo, vamos primero a cumplir con la disposición, con la ley, y luego vemos qué beneficios nos da, si podemos recuperar algún saldo a favor o si tenemos algún beneficio implícito. En la ¿Mm? persona física, Carlos, el nuevo paradigma, como bien lo dices, es protección a la persona física. Tu papá nos educó en la protección del patrimonio y el cuidado a la persona física. Y ahora tú nos estás diciendo, tenemos que privilegiar la protección a la persona física. Y sí, porque con este nuevo gobierno, sí lo voy a decir, estamos en un nuevo entorno, vamos a entrar a una nueva era, pues judicial, una era en un nuevo entorno judicial, estamos en un nuevo entorno de fiscalización, estamos en un nuevo entorno de inteligencia, por supuesto, y ahora ya viene la inteligencia, pues por supuesto, pues vamos a llamarle tributaria de alguna otra manera, ¿sí? Entonces, vamos a cuidar a los dueños, vamos a cuidar, me gustó lo que dijiste cuando al que sí vive, ¿no? O sea, al que existe, ¿no? Que Claro. no son ficciones jurídicas, ¿no? O sea, vamos a cuidar al que existe, ¿sí? Y si tenemos que tomar algún riesgo, que es la carrera del empresario, la carrera del riesgo, bueno, tratar de diluirlo, diversificarlo siempre en las personas jurídicas. Pero me parece que la invitación, como bien ustedes dicen, es que a partir de este nuevo entorno que vivimos, vamos a abonar a cuidar siempre primero al dueño antes que a sus vehículos jurídicos. ¿Mm? Incluso, fíjate, se habla mucho de la reforma judicial y nos rasgamos las vestiduras y todo eso. Aquí tu papá me enseñó también a no politizar el servicio profesional. Eso, acuérdate, eso siempre nos dijo, enfócate a lo profesional, no politices. Y cuando hablamos de la reforma judicial, si hablamos de qué actitud profesional voy a tener, se llama prudencia. Y tú lo Sí. estás diciendo. ¿Qué tengo que hacer? Tratar de evitar un juicio. Y para evitar un juicio, ¿qué tengo que hacer? Tener una mejor gestión de la relación del contribuyente con la autoridad. Y para Ujú. tener esta mejor gestión tengo que tener más cuidado en cómo elaboro mi declaración. Aquí nos están preguntando si se vende una casa habitación en donde una parte está exenta, otra parte grabada, o incluso son varios los vendedores, tengo que informarlo todo. El precio de venta, la parte grabada, la parte Así exenta, es, así es. incluso en la proporción que es grabada, en esa proporción es deducible, de acuerdo al propio 93. Sí, Y sí, 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 sí. lo vinculo con el 121 de deducción. Entonces, muy buena pregunta. El hecho que esté exento, fíjate, el paradigma, como tú lo decías, es, ¿voy a declarar o solamente voy a preocupar de los conceptos que me generan impuestos? Y aquí tú me dices, empezaste esta sesión diciendo de qué me tengo que preocupar de todos mis ingresos, generen o no impuestos. Los que generan impuestos los declaro y los que no los informo. Y los que Y no de les los que, y de los que no vienen ya precargados. Y los que no vienen ya, fíjate, es otra cosa, mucha gente Es- declara, ya viene precargado y ya y ya nada. viene precargado. No, pues tú has empezado la chamba. La chamba está en lo que no viene ahí. Claro, muy importante lo que dices. Sí, sí, Eh, esa es la chamba del asesor. No, lo otro lo puede resolver el empresario. Por eso el contador está evaluándose. Tiene que aportar soluciones, pero siempre en miras de protección patrimonial, porque si no, no vamos a acabar de atender al fisco. Siempre va a estar insatisfecho. ¿Mm? absolutamente. Y ese es el nuevo nombre del juego. Ahora decía, hazte la novia, así como con la ley. Si yo me aprovecho de errores de la ley, no va a tener una relación sana. Es como si me voy de luna de miel con mi mujer y, y, y la llevé a un lugar distinto que el otro
y se va a enojar y le voy a decir, pues tú me dijiste que a donde quiera. Pues sí, pregúntale qué significa donde quiera. O sea, ¿qué significa donde quiera? Pero bueno, oye, vamos a ponerle continuará, ¿qué les parece? Porque siempre nos quedamos sin albur, ¿eh? Siempre nos quedamos picados con el tema. Así que vamos a abrir vamos a preparar algo para darle a nuestra comunidad esto que nos encanta platicar. ¿Quién mejor que ustedes para hacerlo? Nos tenemos desgraciadamente que ir. Tenemos ahí un reconocimiento, le vamos a mandar, por supuesto, a Irina el suyo, como siempre, pero aquí está uno que ya sabemos que es lo menos importante para ustedes, pero que nosotros es una forma de agradecerles que nos hayan aportado no solo su cariño, sino su conocimiento, tantas horas de estudio, lo resumen en una hora, nos quitan muchísimo tiempo, nos quitan muchas horas que pudiéramos dedicarle para entender lo que hoy, en conversando con Orfe, pudimos entender con esa claridad. Así que le agradecemos mucho a todo Un abrazo. todo este grupo, Armonia, es Armonia, ¿verdad? Y armonía en latín. Un Porque abrazo luego decían armonía, luego no, es armonia, claro, en latín entonces es universal, a ¿no? todo este grupo Armonia, que por supuesto comanda mi querido amigo y maestro Lalo Hernández, por supuesto de esto, pues, ¿qué les digo? Lo seguimos invitando porque no necesita invitación, nada más es cuestión de que él nos diga y él viene de anfitrión. Así que gracias, no viene de invitado, igual que todo su grupo, Abrazo. son parte de toda esta comunidad. Así que gracias, nos Recibimos tenemos que ir. Gracias, nombre Lalo, de todo. gracias, Irina, gracias por todo. Gracias. Pedro, Gracias a ustedes. Nos Enrique. vemos en la próxima miércoles aquí en Conversando con Orbe. Gracias, gracias. Gracias, Carlos. Abrazos, saludos a la familia y hasta el cielo a tu padre. Un abrazo a nuestro gran maestro, don Carlos Orozco Felgueres, nuestro siempre muy amado maestro, y a toda su hermosa familia que nos han acompañado siempre. Bendiciones.